Hola a todos ustedes, el día de hoy les presento mi primer iceberg de fútbol que haré por INSOT, del cual será sobre el fútbol en los Juegos Panamericanos. Será el tercer iceberg de fútbol que hago sobre torneos del mismo en eventos multideportivos. Así que sin más, a darle duro a esta bicha. Nivel 1. Nacimiento del torneo. El fútbol es uno de los eventos deportivos que componen el programa de los Juegos Panamericanos, ha sido jugado en todas las ediciones en la rama masculina, y desde 1999 también se juega en la rama femenina. El torneo masculino se realiza con selecciones sub-23, más 3 jugadores sin veto de edad. El fútbol masculino se ha disputado en cada edición de los Juegos Panamericanos desde la primera edición del evento multideportivo en Buenos Aires, en 1951. El torneo femenino se agregó desde la edición de 1999. El torneo se ha disputado en diferentes formatos y categorías. Las ediciones de 1951 a 1963 se jugó en formato liga y no hubo partido final o disputa por el bronce. En 1971 se utilizó otro formato, esta vez el torneo se jugó en un formato grupal en las primeras etapas, pero se jugó en un formato de liga en las etapas finales. El torneo de 1983 tuvo solo 3 equipos en la fase final de grupo, con la primera y la última vez que no hubo equipo en cuarto lugar. Desde 1987 se juega una fase de grupos y una fase final de eliminación directa, incluido finales por la medalla de oro y bronce. Máximos ganadores de la competición. La lista de los campeones del fútbol masculino en los Juegos Panamericanos son los siguientes. Con una sola consagración, tenemos a Estados Unidos, y a Ecuador, con 2 solamente está Uruguay. Con 4 está México, con 5 está Brasil, y el máximo ganador de la rama masculina es Argentina, con 7. Mientras que en la rama femenina, las campeonas son las siguientes. Con una sola consagración tenemos a Canadá, Estados Unidos, México, y Colombia, y Brasil es la más ganadora en la rama femenina, con 3 títulos. Ecuador campeón 2007. En los Juegos Panamericanos de Río 2007, organizados en Brasil, en el fútbol masculino, la selección de Ecuador se llevó las miradas al alzar uno de sus mayores logros en su historia futbolística. Fue puesta en el grupo A, junto con Honduras, Costa Rica, y la anfitriona Brasil. Empezó empatando 1-1 contra los ticos, luego vencieron 3-2 a los catrachos, y sorprendieron a Brasil por 4-2 en el mítico Estadio Maracaná, avanzando líder con 7 puntos a las fases finales. En semifinales vencieron por la mínima a Bolivia, y en la gran final enfrentaron a Jamaica, derrotando a los Reggae Boys por 2-1 en el mítico Estadio Maracaná, alzándose con la medalla de oro en el fútbol panamericano, en uno de los estadios más emblemáticos en la historia del fútbol. Brasil contra México 1975. El 25 de octubre se jugó la gran final por el oro en el Estadio Azteca. México comenzó ganando con un gol de Héctor Tapia a los 22 minutos del primer tiempo y parecía que se quedaba con el premio mayor, pero a poco del final, Claudio Adao, de penal, sentenció el empate que llevó la definición a la prórroga, donde los brasileños se acercaron al segundo, hasta que ocurrió la locura. En un momento, las luces del estadio se apagaron y el juego se detuvo por haber quedado prácticamente a oscuras, iluminados apenas por la llama olímpica. El público presente comenzó a invadir el terreno de juego y fue allí cuando el árbitro argentino Arturo Iturralde tomó la polémica decisión de dar por terminado el partido. La resolución final: no hubo uno, sino 2 campeones. Se otorgaron medallas doradas para ambos finalistas, y Argentina se quedó con el bronce. No hubo medallas de plata. Nivel 2. La primera edición del torneo femenino. La primera edición del torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos se disputó en Winnipeg 1999, jugado en Canadá. Lo más curioso es que el torneo femenino solamente la disputaron selecciones de la CONCACAF, entre ellas, la anfitriona Canadá, México, Costa Rica, Trinidad y Tobago, y la futura campeona, Estados Unidos. Los límites de edad. El fútbol en los Juegos Panamericanos tiene una particularidad, del cual es la siguiente. En fútbol masculino jamás se disputó con selecciones absolutas, sin embargo, en 1983, 1987, y 1991, sí se disputó con selecciones absolutas, pero nada más esta nómina la obtendría la CONCACAF, mientras que las selecciones de CONMEBOL participaron con categorías juveniles.
En cambio, el fútbol femenino solamente se puede jugar con selecciones de categoría absoluta. Ediciones definidas en liga. Las ediciones del fútbol en los Juegos Panamericanos que se han definido en formato de liga son las siguientes: 1951, 1955, 1959, 1963 y 1961. Mientras que la edición femenina, la primera de todas, en 1999. Estados Unidos y las reservas. En el fútbol de los Juegos Panamericanos, la selección de Estados Unidos nunca ha enviado a su equipo titular en el certamen femenino. En las ediciones que disputó, solamente juega con reservas. Algo así como una pequeña prueba para ver cuáles son las jugadoras que han hecho un mejor trabajo, para también ganarse un puesto en la selección de fútbol femenina de Estados Unidos. Participación de Bolivia en el fútbol femenino. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la selección de fútbol femenina de Bolivia participaría por primera vez, tras la baja de Venezuela, detalle del cual hablaremos más tarde. La verde femenina fue emparejada en el grupo B, junto con Costa Rica, Argentina y Estados Unidos. Empezó terrible, tras caer humillada por 6-0 contra las Yankees, luego fueron goleadas de nuevo, esta vez contra Argentina por 3-0, y empataron sin goles contra las Ticas, siendo última del grupo con un solo punto, lo que la obligaría a disputar el playoff por el séptimo lugar ante Jamaica, venciendo 2-1 a las caribeñas, quedando penúltima del torneo femenino. Nivel 3. Chile jugando sin arquero 2023. La selección de fútbol de Chile, que protagonizará junto a la selección mexicana de Pedro López la final del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, terminaría habilitando a una jugadora de campo como su arquera titular en el partido de este viernes. Así quedó de manifiesto en la conferencia de prensa que brindó el entrenador Luis Mena al mediodía del jueves. Mena afirmó que será horas previas al importante enfrentamiento para andinas y aztecas, cuando defina con qué futbolista, de las 14 con que cuenta en este momento, aunque una está lesionada, se la jugará en la portería. Guardameta podría asumirlo la delantera Francesca Caniguán, el timonel del representativo femenino de Chile no lo confirmó. Sin embargo, dijo que hay dos jugadoras de campo que han actuado previamente como arqueras, de entre las cuales saldría la elegida, y cabe aclarar que una futbolista de su selección, que es conocida por mostrar actitudes bajo los tres palos, es justamente Francesca. En contexto, ¿cuál es la situación de la selección femenina de Chile, ante la gran empresa que tienen enfrente, que es la final contra su similar de México? La selección femenil chilena, anfitriona de Santiago 2023, presentó luego de clasificarse al partido decisivo por la corona de los Panamericanos, la grave problemática de encontrarse sin portera. El tema es que el representativo chileno solo registró a las arqueras Cristiane Engler, capitana de la selección chilena y jugadora del Olympique de Lyon, y Antonia Canales, guardameta del Valencia CF, pero ambas tuvieron que dejar a su selección al no estar obligados sus clubes a prestarlas para unos juegos que no reglamenta la FIFA. Esto también afecta a otras futbolistas del representativo andino, en concreto, el equipo de Luis Mena perderá a 4 de sus figuras, no únicamente a las cancerberas. En el caso de Engler, anunció su retiro de la selección chilena, mientras que las demás ausencias en la final contra el tricolor de Pedro López, serán la ya mencionada Antonia Canales, además de la defensora Camila Sáez y la volante Karen Araya, que viajaron desde Europa para participar en los Juegos Panamericanos. Cada una consiguió la respectiva autorización de su club. Así, la capitana logró el permiso del Olympique de Lyon. La también guardameta obtuvo la del Valencia de la máxima categoría de España. La defensora y la mediocampista obtuvieron la del Madrid CFF, de la categoría estelar ibérica. Así, ante la situación que están viviendo, la selección femenina de fútbol de Chile tendría que echar mano de una jugadora de campo para salvaguardar su meta. Cabe mencionar que hubo un par de cartas que enviaron los responsables de la delegación andina al comité ejecutivo de los Juegos. Una para solicitar el cambio y agregar a una portera debido al tema ya conocido, la cual tuvo una respuesta negativa por parte de la organización. Y una nueva solicitud que se envió, pero para la cual no hay certidumbre de que finalmente se les dé luz verde, y menos ante la premura del partido. Según medios chilenos, se estaba intentando registrar a la guardameta Gabriela Borquez, de la Universidad de Chile. Cabe mencionar también que el Valencia de España, inicialmente había tenido un acuerdo con la ANF, Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en torno a que Antonia Canales se podía quedar en Chile hasta el viernes, y eso estaba escrito por correo electrónico, manifestó una fuente de la selección femenina de Chile.
Lo que sucede es que al Valencia se le lesionó su primera guardameta y por eso adujo que no puede cumplir el compromiso previamente acordado, por lo que solicitó el regreso de Antonia Canales, agregó a este portal. Chile contra Estados Unidos 2023. El Estadio Sausalito de Viña del Mar recogió el partido de las semifinales del torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos del 2023, más específicamente el duelo entre Estados Unidos y la anfitriona Chile. La selección astral empezó ganando con un tanto de Karen Arraya al 37, y el primer tiempo terminó con un penal convertido por Yanara Aedo al 49. En el segundo tiempo, las Yankees descontaron con un tanto de Emery Adamés, siendo este un sorpresivo batacazo de las chilenas, eliminando a las estadounidenses. Playoffs definitorios de puestos. A partir de la edición de Lima 2019, las selecciones que quedarán fuera en fase de grupos, se enfrentarían en partidos definitorios para ocupar los puestos. Esas selecciones deben enfrentarse conforme a la posición en la que queden en la fase de grupos. Christiane Endler. La arquera chilena, Christiane Endler, recibió un homenaje en la final del fútbol femenino panamericano por parte del presidente de la Federación Chilena. Sin embargo, el homenaje nunca se hizo, debido a que estaban adentro del torneo de fútbol en un evento multideportivo. Selecciones exóticas que han participado. Estas son las selecciones humildes que han participado en el fútbol de los Juegos Panamericanos, y estos son los siguientes. Por parte del fútbol masculino están Puerto Rico, Bahamas, Surinam, las extinas Antillas Neerlandesas, Nicaragua, y República Dominicana. Mientras que en el fútbol femenino son Perú, Bolivia, y Panamá. Nivel 4. Eliminatorias a los Juegos Panamericanos. Raramente, en el fútbol de los Juegos Panamericanos, hubieron eliminatorias para clasificar a la justa panamericana. En 1979, se usaron eliminatorias regionales al torneo, en Norteamérica y en el Caribe, a excepción de la CONMEBOL. En 1987, se ha usado el mismo formato de eliminatorias, y en la CONMEBOL, clasificaron los que estaban mejor ubicados en los Juegos Sudamericanos. En 1995, se hicieron eliminatorias regionales completas en el continente americano, donde clasificaban por playoffs en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, y Sudamérica. En 2015, se usó el Sudamericano Sub-20 como eliminatorias a los Panamericanos, mientras que el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF haría lo propio. De ahí en adelante, los torneos confederativos juveniles de CONMEBOL y CONCACAF se usaron como eliminatorias a los Juegos Panamericanos, además del Mundial Sub-20. Mientras que las eliminatorias al torneo femenino, la edición del 2010 de la Copa América Femenina, se usó como eliminatoria a los Juegos Panamericanos, además del Mundial Femenino y los Juegos Olímpicos, mientras que el Premundial Femenino de la CONCACAF también del 2010, también se usó como eliminatoria a los Juegos Panamericanos, además del Mundial Femenino. Chile sin jugadores de doble nacionalidad. Chile afrontará el torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con una nómina de jugadores íntegramente local, sin ninguno de los futbolistas que juegan en otras ligas del mundo. Cambios de horario. La selección chilena disputará la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Primero será el turno de la Roja femenina, que enfrentará a México este viernes a las 20 horas en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso. Un día después, el sábado 4, la Roja masculina se medirá en el decisivo duelo ante Brasil, a las 20 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Sin embargo, desde la organización realizaron cambios en el horario de los partidos por el bronce. Y es que si bien en un principio estos estaban programados para las 15 horas, finalmente se jugarán a las 13 horas. De esta manera, Argentina y Estados Unidos definirán el tercer lugar del fútbol femenino el viernes a las 13 horas en el Estadio Elías Figueroa, mientras que el sábado Estados Unidos y México lo harán en el fútbol masculino, a la misma hora en el Sausalito. El primer torneo de selecciones entre la CONMEBOL y la CONCACAF. En 1951, los Juegos Panamericanos incluirían al fútbol en su programa. No obstante, este es el primer torneo que involucra selecciones de la CONMEBOL y la CONCACAF. Mucho antes de que se jugara el Campeonato Panamericano de Fútbol en 1952, la invitación de la CONMEBOL a los seleccionados de CONCACAF en 1993, y la Copa Sub-23 de las Américas en 1994. Nivel 5. Masacre a Jamaica 2023. La selección femenina de Jamaica ha participado en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
Pero las caribeñas no esperarían la bienvenida que tendrían. Fueron puestas en el grupo A, junto con Paraguay, la anfitriona Chile, y la futura campeona, México. Empezó terrible tras caer 7-0 ante las aztecas, luego cayó humillado 10-0 ante las guaraníes, y después cayeron otra vez por goleada ante las astrales por 6-0, siendo últimas sin puntos, por lo que jugarían ante Bolivia en el playoff por el séptimo lugar ante Bolivia, y perdieron 2-1, realizando así, la peor participación de una selección femenina en la historia del fútbol de los Juegos Panamericanos. Retiro de Venezuela 2023. Fuentes de la Federación Venezolana de Fútbol y el Comité Olímpico Venezolano anunciaron este martes la renuncia de la selección a participar en los Juegos Panamericanos. La selección femenina de fútbol clasificó a sus primeros Juegos Panamericanos en su historia gracias a su participación en la pasada Copa América de Colombia 2022. Las dirigidas por Pamela Conti se quedaron a las puertas del repechaje para la pasada Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023, puesto que quedaron en el sexto lugar de la Copa América, tras su derrota contra Chile. Los Juegos Panamericanos 2023, que se van a disputar en Santiago de Chile, comenzarán el próximo viernes 20 de octubre, mientras que la primera jornada de la fase de grupos del torneo de fútbol femenino será el domingo 22 de octubre. No obstante, este martes se hizo oficial que la Vinotinto femenina decidió no participar en el próximo evento multideportivo. Según el periodista venezolano Esteban Rojas, señaló que la Federación Venezolana de Fútbol ya renunció ante el Comité Olímpico de Venezuela y Panam Sports. Asimismo, el mismo periodista señaló que la principal razón por la que la selección femenina renunció a su participación recae en que la DT Pamela Conti no pudo armar el plantel. Alegan dificultades para armar equipo debido a que el torneo no coincide con fechas FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder futbolistas, destacó. Yo desde mi punto de vista, la declinación de la Vinotinto femenina del torneo panamericano, no fue porque los clubes se rehusaron a prestar a las jugadoras, ni tampoco fue porque el torneo no coincide con las fechas de la FIFA, sino que en realidad se debió a la ruptura del equipo por la pronunciación de las jugadoras después de los amistosos ante Uruguay, por lo que Venezuela no solamente se ausentó de jugar el certamen panamericano, sino que también se ausentó de jugar la Copa Femenina de Turquía de este 2024. Y Venezuela, tras ausentarse, Bolivia es quien tomó su puesto. Pero después de 7 meses, la selección femenina de Venezuela volvió a disputar partidos, jugando amistosos ante Panamá. Ninguna selección proveniente de Centroamérica o del Caribe sale campeona. En el fútbol de los Juegos Panamericanos, hay una superstición de que una selección caribeña, o centroamericana, nunca sale campeona. A partir de aquí, veremos los siguientes casos. 1951, la selección de Costa Rica se queda a las puertas de ganar la medalla de oro, tras perder el torneo contra Argentina. 1967, Bermudas se quedan con la medalla de plata, tras perder goleado 4-0 contra México. 1979, Cuba queda subcampeona, tras perder por goleada de 3-0 contra Brasil. 1999, Honduras pierde el título, tras ser derrotado por México por 3-1. 2007, Jamaica fracasa, tras perder 2-1 contra Ecuador en el mítico Estadio Maracaná. Y 2019, Honduras se quedó con las ganas, tras perder goleado por 4-1 contra Argentina. Retiro de Estados Unidos 1979. En 1979, la selección de fútbol de Estados Unidos se ausentó en el fútbol de aquellos Juegos Panamericanos. Los motivos de su ausencia son desconocidos. Retiro de Brasil 1951. En el primer torneo de fútbol en los Juegos Panamericanos, la selección de fútbol de Brasil se ha retirado. Sin embargo, las razones sobre su retiro son desconocidas. Perú contra Honduras 2019. Incas y Catrachos se midieron en el Estadio San Marcos, por la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, este partido tuvo algo de tensión por lo siguiente. Al finalizar el partido, que terminó en un empate de 2 goles, los jugadores de la selección peruana empezaron a hacerles reclamos al árbitro. Acto seguido, los jugadores de la selección hondureña se metieron a calmar la situación, lo que desencadenó una pequeña pelea entre los jugadores de ambos equipos. Nivel 6. Colombia contra México 1967. Aztecas y cafeteros se enfrentaron en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Panamericanos de 1967. Sin embargo, el partido, el cual quedó por 3-0, terminó suspendido, debido a que algunos de los jugadores colombianos se retiraron del terreno de juego.
Brasil contra México 1987. La Federación Mexicana fue multada con 40.000 francos suizos por la FIFA el 12 de noviembre de 1987 por alteración del orden público, durante el partido ante Brasil. La Federación Brasileña fue multada con 20.000 francos suizos. La multa se duplicó por la agresión del masajista Gerardo Albarrán contra el brasileño. Trinidad y Tobago contra Uruguay 2011. El duelo entre caribeños y charrúas se trasladó del 19 de octubre al 25 de octubre debido a una erupción volcánica arrojó nubes de ceniza en Chile que impidieron al equipo de Uruguay para viajar a Guadalajara a tiempo. Sin duda, algo demasiado siniestro. Y listo muchachos, con esto terminamos con este iceberg sobre el fútbol en los Juegos Panamericanos. Por favor, no dejen dejar su apoyo a este video, para que se recomiende y que todo el mundo lo vea. Todos los detalles están en la descripción. Y antes de irme, no olviden comentar si me olvidé de agregar otro dato más, o si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, esto es todo, y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.